Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez y esto es La Grada. Ya saben ustedes, los lunes en Telecable, en Teleasturias, hablamos de fútbol, siempre con tres invitados, siempre con exjugadores, con árbitros, con dirigentes, con gente al final relacionada con el fútbol. Los presentamos. Tofi, muy buenas noches. Había estado con nosotros, pero estuvo casi en un monotema con Marcelo Campanal, y entonces, bueno, repite hoy para que nos cuente la visión un poco de esta temporada. Sí. Lo que quieras, estaré a disposición de todas las preguntas que me hagas. Un buen día aquel día, ¿verdad? Sí, ya, buen día, sí. Disfrutamos mucho. Lo de Marcelo Campanal, bueno, fue un fuera de serie, ¿no? Porque está demostrado que gente y futbolistas de la talla de él hoy, la prueba es que se dedicó por entero al fútbol. Él lo dijo bien claro en aquella tertulia, que vivió por y para el fútbol, se cuidó, entrenando, a dormir, a descansar, no tomaba ni una copa, él era todo fútbol. Y entonces, claro, fútbol y atletismo reunía lo máximo. En el fútbol, una persona que le gusta entrenar, que le gusta el atletismo, si encima es buen futbolista, se sale. Muy bien. Geme, muy buenas noches. Buenas noches. Imagino que habrá visto usted un montón de fútbol este fin de semana porque tuvimos la suerte de tener casi todo lo bueno por televisión. Buah, muy bueno no. Nada más que hubo emoción en un partido que se creía que iba a ser demasiado bueno y fue regular, corriente. Un partido entre dos equipos tan grandes, resulta que jugaron como los niños pequeños, a casi nada. Muy bien. Y Ataulfo, durante muchos años en el Real Oviedo, muy buenas noches. Empezamos por vosotros. Empezamos sobre todo en la primera parte con la información del Oviedo y de los demás equipos asturianos. Una información que hoy nos va a patrocinar Novias Arantxa porque ha iniciado su andadura en Mieres y teníamos la suerte de tener el lunes pasado aquí a su representante y por tanto queremos hacerle este guiño para que venga en alguna otra ocasión con nosotros. Empezamos contigo, Ataulfo. Real Oviedo, ¿cómo estás viendo la temporada? ¿Cómo estás viendo la trayectoria? Bueno, la temporada del Real Oviedo hace años que no la vemos, claro, tan agradable y tan satisfactoria para todos los aficionados. Esperemos que se culmine de la mejor manera posible. Ya sabes que queda la promoción, que es... Sin embargo, en la promoción le tengo un poco de miedo porque el Oviedo últimamente no está dando el do de pecho. No sé si se están guardando un poco, no esforzarse demasiado. Los últimos partidos, el Marino y antes de ayer en Villaviciosa, pues no se jugó muy bien, pero bueno, esperemos que... Yo creo que tiene una gran plantilla. Creo que se están haciendo bien las cosas que se necesitan para subir y espero que se culmine con suerte todo. Tofi, son 14 partidos ya sin perder, la trayectoria inmaculada. Sí, con respecto al Real Oviedo, yo fui siempre un poco crítico porque, aparte de ser el socio, como ya lo dije aquí en más de una ocasión, el 126, ya vi mucho fútbol del Real Oviedo. Eso es extraordinario. Eso traducido en años. Son en años, pues 50 y pico años de socio del Real Oviedo. Pero bueno, aparte de eso, mi trayectoria como futbolista, como entrenador, tengo que discrepar del Real Oviedo porque llevamos varios años sufriendo en una categoría que no nos merecemos, por supuesto. Y yo creo que la plantilla para mí no está bien hecha. Veo el equipo de bastantes domingos atrás con muchos problemas. En casa, sobre todo, cualquier equipo que les cierre un poco no son capaces a llegar. Si analizas la primera parte, igual el portero contrario no tocó el balón. Si no creamos ocasiones de peligro, ¿por qué el Oviedo no llega y por qué deja los 20, 25 últimos minutos con una presión que no la empieza desde el minuto cero? Nada más que empieza el partido con más intensidad. La plantilla del Real Oviedo está francamente débil en el medio del campo. El medio campo, un equipo de fútbol es donde se basa en cuanto a defender cuando no tienes la posesión del balón y atacar cuando tú tienes el balón. Si los hombres del medio campo no funcionan, porque este año
están jugando, está cambiando constantemente la forma de... Para mí jugaría un 4-4-2 mejor que un 4-3, un 4-2-3-1 como a veces lo hace. Y la prueba es que llega un equipo como el Zamora y le dan bastantes dificultades, incluso les gana. Llega la Cultural Leonesa, tiene unos problemas terribles, pudiendo incluso haber hecho algún gol a Cultural, y al final empata. Llega el Ferrol lo mismo, llega el Marino de Luanco, un equipo que está por la cola y tienen problemas. Ahí es donde yo tengo miedo, que cuando se llega a la fase final, el Real Oviedo, en una liguilla de ascenso que es dar el do de pecho, en casa sobre todo, por lo que yo los estoy viendo jugar en casa, no estoy muy a gusto con el equipo actualmente. Geme, tenías ocasión de ver el sábado al Oviedo, cuéntame lo que viste. No es fácil jugar en esos campos, no obstante, ¿no? Tú ya sabes que yo, lo que digo yo. No me vengas dando disculpas ya, antes de empezar a hablar, no me vengas ahora diciendo que en ese campo está de puta madre. El Oviedo, ya sabes que te lo dije hoy, ayer y hace 20 años, juega mal. Cuando un equipo juega mal, ¿sabes lo que pasa? Igual que los que juegan el Barcelona y el Madrid, pues juegan mal, pues el espectáculo es paupérrimo. Y el Oviedo, el otro día que vi yo jugar en la Villa, porque hay que decirlo. Primero metió un gol porque el portero... Pues un golazo. Bueno, un golazo no, me jodas, yo un fallazo del joyero. Lo primero que tiene que hacer un portero... Yo lo he visto varias veces y es un golpeo extraordinario. Un golpeo extraordinario, pero desde 60 metros a 58. No son 50. Es 50. No son 50 ni mucho menos. Hostia, es un golpeo entre 35 sobre 35 metros. Bien, 35. Vale. Es a la altura del medio campo, ¿no? Bien. Sí, No. Mira, el portero es el portero, no llegue por nada. Todos los jugadores de fútbol deben de salir siempre al 100%. Y esa pelota hay que estar preparado, no me puede meter un gol ni a mí, que no llego arriba. ¿Entiendes? Dame tiempo a buscar un compañero para ponerlo debajo y saltar yo y cogerla. Hay que salir ahí. Salió, y es mi amigo mío, pero yo lo digo. Mira, Guaje, un portero cojonudo. Fío de Javierín, portero buenísimo. Estuvo a punto de estar en el Oviedo, tuvo que estar en el Oviedo, tuvo que todo. Y un portero de casa, bueno. Pero oye, en ese partido estaba, yo no sé qué estaba pensando, claro. En salir de puños. De estar acostumbrados a tener 300 espectadores, a ver 3.000, pues a lo mejor fue eso, porque si no es igual. Pero después el equipo es que no jugó nada, no hay nadie que la pare, ¿entiendes? Volvemos otra vez a lo del gitano. Mi madre, qué difícil coger este artefacto. Es que no la paren. Lo que decía Tofi, que juega muy mal. Y mientras el equipo no vaya a jugar bien, no puedes... tú olvídate que para jugar y ganar bien a los equipos, cuando vayan un poco más arriba, hay que jugar un poco bien. Oye, poner por poner, los pongo 3 arriba, que no estoy de acuerdo con Tofi, ni 2 abajo. Hay que ponerlos, ir trabajando eso, vamos a jugar, vamos a hacer un equipo curiosín. El medio campo no tiene fuerza de nada. Que los tienen en el BEM, que pueden jugar, te digo yo que los veo yo, los que yo veo. Y yo puedo opinar, yo. Ataulfo, un equipo que camina hacia el récord, un equipo que tiene 68 puntos y que el récord está en 82. Tantas cosas no puede estar haciendo mal. No, yo creo que no. Yo no creo lo que... Tanto como dice el Geme, no lo creo. No puede ser. El Guaje de Javier, el Porrón, que es un buen portero, lo tuvimos nosotros en las categorías inferiores del Oviedo. Él estaba pensando en salir de puños a despejar el balón porque creyó que iban a centrar y pues se descuidó, acababa de empezar el partido también y se descuidó el Guaje, pues si no, a un portero normal esa no y la metes, desde luego. Claro, pues eso. Y hombre, yo creo sinceramente que el Oviedo, no sé, yo creo que hay plantilla para subir, ¿eh? Yo le tengo un poco de miedo a la promoción, pero no gana con autoridad, pero gana. Yo no sé qué pasa, pero gana. Bueno, yo creo que el otro día al menos hay que darle también su mérito a un Lealtad bien trabajado
y que achuchó, que jugó, que estuvo muy encima, y que estuvo muy encima y que a los jugadores del Oviedo evidentemente no recibían precisamente solos. Carlos, darse la vuelta no era fácil. Y 8 o 9 jugadores que estuvieron en el Oviedo. Efectivamente. De los que están allí. Si es que precisamente, nadie regala nada, te quiero decir. Y menos... precisamente lealtad de Villaviciosa, cuando jugó aquí, en casa, y fueron declaraciones del entrenador, dijo él, si yo tengo a Linares en mi equipo, gano. Oye, claro. Aquí fue un buen partido. Porque fallaron 3 o 4 goles en la segunda parte. Luego ya el Oviedo ya no daba la talla. Yo, por ejemplo, este año, y estoy totalmente de acuerdo que el Grupo Carso hizo una buena inversión, fichó jugadores. El responsable, que creo que está, Carmelo del Pozo, debe ser uno de los responsables de los fichajes, el año anterior, pues ya no lo hizo bien, porque ficharon con Granero, los dos, y no nos clasificamos ni para jugar la liguilla de ascenso. El mismo que luego echaron a Granero y dejaron Carmelo del Pozo, tengo dudas yo sobre si Carmelo del Pozo es el hombre adecuado para hacer una buena plantilla para el Real Oviedo. Y te digo, con respecto a los fichajes que hicieron, últimamente ficharon a 2 defensas, cuando sacaron del Vetusta a 2 defensas jugando, que no lo hacían mal, y traen a 2 jugadores de fuera que no demuestran ser superiores a esos. El Consejo, el Real Oviedo, yo en la junta que estuve, dijeron que iban a trabajar la cantera. Entonces yo me explico, trabajamos la cantera y no contamos con los jugadores de casa y traemos 2 jugadores mediocres de fuera, porque si el domingo, cuando hace el segundo cambio o hace un cambio que quita, sacó a Dioni el domingo, ¿no? Sacó a Dioni por un medio campo. ¿Quién quitó? A Héctor Fons. Si él tiene hombres, como tenía Charlie S. en la defensa, que confiaran en él, lo lógico es que Vila, que es un jugador de medio campo y no pudo jugar nunca en el medio campo porque lo necesitaba atrás, tuvo que sacar a Dioni. Era más normal que reforzara el medio de campo con Vila, sacaba a Charlie atrás, pero es el que no tiene confianza. Luego fichamos a un jugador que no da la talla, el Charlie este, ¿vale o no vale? Pues yo lo vi jugar un partido y medio. El Redondo tampoco es que mejore a Dario Bautista con mucho. Ni a Diego. Ni a Diego. Luego... Y así otro, ¿cómo se llama el que tiene el Vetusta? En defensa izquierda. Es igual que jugaba en el otro defensa izquierda que también jugó, sí. Oscar. Ese niño, ese es mejor que todos ellos. Jugó ayer con el Vetusta. Sí. Estamos hablando de contar con la cantera, ¿no? Estamos hablando, Tofi, de un tema muy importante, y es que por primera vez el Oviedo tiene muy diferenciado lo que es la cantera y lo que es el primer equipo. Sí, es decir, está trabajando de una forma con la cantera, y luego entraremos a valorar con Ataulfo, que ha estado como responsable de la cantera durante unos años, y está trabajando con el primer equipo con un nivel de exigencia máximo, es decir, intentando cargar seguramente de responsabilidad a los que sean profesionales puros y duros para que saquen eso de ahí. Sí. ¿Por qué cuentas muchas veces con la cantera, evidentemente? ¿Cuándo cuentas más con la cantera? Entiendo, Tofi, cuando la disponibilidad económica es menor. Ahora la disponibilidad económica supuestamente es importante. Por tanto, entiendo que han intentado cargar automáticamente a gente muy profesional para que saquen definitivamente al Oviedo de ahí. Eso es como lo veo. Ahora, totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, que seguramente esa gente no fue mejor. Me hago esta pregunta, ¿no? Cuando reforzamos con Charlie y Redondo, ¿hablamos con el entrenador qué es lo que necesita? Seguro, ¿no? Entiendo que porque sí. Entonces, no puede ser posible que si tenemos a este Gererelo que no acaba de recuperarse y tenemos a Sánchez, Sergio, que era un buen central, lleva mucho tiempo lesionado, y Vila, que ya lo adaptamos al centro de la defensa, si fichamos centrales de un central de categoría, vale, pero si esos jugadores no contamos mucho con ellos, es que no son centrales. Igual Charly que Redondo. ¿No necesitaremos más reforzar el mediocampo? Que es donde verdaderamente el Oviedo, con un buen jugador en mediocampo, podía demostrar más potencia, igual en defensa que en ataque. No lo tenemos, ese hombre, porque el morenín que es muy trabajador, muy trabajador, a mí me gusta. Un jugador que resta muchos balones, roba, trabaja. El Héctor Fons todavía no está asimilado. ¿En qué posición es donde más rinde? Porque
tan pronto juega un poco más arriba a la media punta, que para mí más atrás rendiría más. Con un medio campo de 4, Héctor Fons, con Erice y el Moreno harían un medio campo mejor, con más consistencia. Pero entiendo Tofi, y que seguro que al entrenador se le preguntó, se le comentó cuáles eran las necesidades de apuntalar, y si él vio que eran los laterales, pues ahí, de momento, resultados son 68 puntos, muy cerca al récord, y está claro que tú ves unas carencias que vamos a ver si en el resultado final se... El miedo es cuando vayamos a la fase final. Vale. La fase final es donde verdaderamente el Real Oviedo tiene que ir a segunda división, que son muchos años ahí. Si fallamos a última hora y nos viene un equipo y no somos capaces de dar la talla, yo creo que estos últimos 4 partidos, viendo el Real Oviedo, cómo funcione, vamos a saber si potencialmente están preparados para ganar en la liguilla, ¿eh? La liguilla es una lotería. Yo por lo menos los veo jugar en casa. En casa cualquier equipo mediocre le da problemas al Oviedo, le da problemas. Es que son incapaces de crear ocasiones de gol. La prueba lo estamos viendo el marido del banco el otro día, que les costó un trabajo terrible. Dígame usted. ¿Yo qué voy a decir, joder? Pregúntese unas cosas. Si estamos hablando de unos bobas, estamos siempre igual con el Oviedo. El Oviedo, ¿cómo no va a ser el Oviedo mejor que los demás, joder? Tiene que ser mejor. Mira, pero bueno, vamos a ver. Mejor en los últimos 10 años. Mira, vamos a ver. ¿Cuántas veces quedó el primero en los últimos 10 años? En los últimos 10 años, porque están los mismos, sí, cada vez están gastando. ¿Pero cuántas veces? Se está gastando mucho más dinero, y ni se produce nada. En beneficios a la sociedad no se produce nada, al Real Oviedo. Nada más que hay una cosa, de subir, como sea, a ver cómo subimos. Yo lo único que quiero que me digas es, ¿cuántas veces el Oviedo en los últimos 10 años quedó primero? En segunda división B. ¿Cuántas? Ninguna, efectivamente. Claro, vale, pues una vez que vas primero, acuérdate, vas con 7 puntos con el Murcia, vas a punto de hacer el récord, el mayor récord de la categoría, jamás he logrado la puntuación. Todas las cosas no pueden ser males. Todas no pueden ser males, joder. A partir de ahí, dime cuáles son las males. Mira, lo primero que yo estoy de acuerdo, es decir, aquí viene un paisano, el otro día decía el periódico... Dinero, hay dinero, ahora en el Oviedo nadie puede llamar la atención. Yo creo que el Oviedo va a subir más por los fallos de los equipos de los otros que no van a poder pagar ni a la lechera. Y entonces va a haber puestos de trabajo para que subir arriba, entonces va a subir el Oviedo, porque el Oviedo es un equipo que hoy tiene dinero, está salvado de aquel follón que tenía, de cuando debía todo. Así no se sube, pero así no se sube. No, va a subir dejan de bajar, pero no se sube. Bueno, va a subir porque los demás no tienen un duro, entonces va a subir el Oviedo. Estás diciendo que en la segunda división hay cierta gente que puede bajar. Pero la cuestión deportiva, yo creo que el Oviedo no está muy bien, no está nada bien. Ni hace cantera, eso de la cantera es el cuento de la lechera, eso es para agradecer los trabajos de aquellos 4 que hay allí, chupando de la guitarra, porque eran los primeros que tenían que marchar, los de la cantera, porque si yo tengo unos jugadores y un equipo de abajo, de niños, y los veo que no salen, pues digo, a tomar por el culo todos, fuera, me marcho, porque como esos 2 que trajo, que dijo ahora Tofi, o Ataulfo, no sé cuál de los dos lo dijo, esos 2 que vinieron ahí, pues sí es cierto que los tienen en el Vetusta, entonces, coño, vamos a tirar de estos guajes. Eso es mentira, ¿no? Están diciendo mentiras. Lo que pasa es que después convéncete a ti o esos 15.000 como tú, que no más que el Oviedo no les puede decir nada porque se enfaden. No, chicos, que las cosas hay que hacerlas de otra forma, hay que ser, una cantera, tienes que ir poco a poco porque algún día, esperas, ya no vas a tener tantas y tienes que tenerlo trabajado bien hecho, pero para trabajar bien hecho hay que sacar los niños de abajo, y si no sacas los niños de abajo, estás engañando a todos, menos a mí, por ejemplo. Adolfo, Murcia, 7 puntos era el primer objetivo, que vayamos a Murcia tranquilos, que ya tenemos 2 partidos de diferencia. Aunque se pierda en Murcia, el Oviedo va a quedar el primero igual. Yo estoy totalmente convencido. Se perderá en Murcia porque, bueno, el Murcia también tiene un buen equipo y yo creo que perdemos en Murcia, sinceramente. Ya dentro de 15 días. No, ¿por qué vas a perder en Murcia? Bueno, ¿y por qué vas a ganar? Bueno, que en Murcia pensará lo mismo, supongo yo. El Oviedo compitió bastante bien con equipos de arriba
aunque Sí, cuesta ganarlos, evidentemente, pero nadie regala nada. No, nadie regala nada. Murcia sabe lo que se juega en ese partido y bueno, pues... Pero a mí no me importa perder en Murcia, ¿eh? Si aquí no se trata de llevar 7 puntos, ni 10, ni 24, se trata de quedar el primero. Y el Oviedo va a quedar el primero. Porque pierda en Murcia no va a dejar de quedar el primero. Se trata de hacer las cosas bien. Eso las ya cosas bien hechas, bien parece. Ya, y el Oviedo le estaba diciendo Tofi ahora. Ponga unos, quita otros. No sabe lo que ponen, no sabe lo que ponen, porque el equipo, es cierto, el otro día y todos los partidos que vi yo, si esos equipos tuviesen la oportunidad de tener un jugador como está metiendo los goles, esos del Oviedo, los dos, pues estaban mucho más arriba, pero no tienen posibilidades porque con 300 espectadores no se puede hacer nada. Entonces es donde se distancia un jugador, y Oviedo puede tener 10, 15, y los tienen 4 delanteros cojonudos, sin embargo, en medio del campo falta quien apare. Yeah. ¿Entendido? Y eso es el grave problema del Real Oviedo, para mí. Pasa que a lo mejor, yo como no... Hay 4 dicen que este gemelo está chalado, no sabe un pijo, vale. Pues es mentira porque lo sé, porque lo vivo y porque estoy todavía, sé bastante o mucho. ¿Vale? Y eso es el problema del Oviedo. El Oviedo tiene que hacer un medio campo bueno, y punto. Y después con ese medio campo puedo ganar y puedo perder, pero por lo menos tengo algo que me da garantías a mí de un buen equipo. No que ir como el otro día que jugó mejor. El Lealtad, yo lo vi, jugó mejor el Lealtad. Hubo momentos, si el Lealtad tiene un delantero que decía el entrenador, hubiese ganado. Y el gol que metieron el Lealtad fue gol también, fue gol. Siempre estamos igual, siempre nos equivocamos siempre un poco, a favor siempre del que está más arriba, siempre. ¿O no fue gol? Sí, si lo pitó el árbitro es que fue gol. No, el otro, el que no pitó. Estamos hablando del que no pitó. El que no pitó del Lealtad. El que pitó como fuera de juego. Yo creo que pudo haber sido gol. Vi la repetición, pudo haber sido gol. Pero es que la segunda parte, yo un equipo, cuando es superior y lo demuestra en el campo, la segunda parte del Real Oviedo tenía que haber asegurado el partido y haber ido a meter el 2-0 o 3-0, lo que sea. Sin embargo, estuvo con el 1-0 pendiente de que más bien pudo haber empatado el Lealtad, que no lo Oviedo haber metido el 2. Sí. Entonces... Bueno, pero en el fútbol lo que hay que siempre pensar y hay que jugar también el rival. Pero y el rival hay que respetarlo, y el rival también sabe hacer cosas. Eso es lo que me pasa en el fútbol. Mira, yo por ejemplo, cuando estaba entrenando, si mi equipo juega bien, si creo ocasiones de gol y luego tengo gente y jugadores que me les fallan, al final pierdo, pero mi equipo está jugando bien, está jugando como yo quiero y a la larga mi equipo va a estar arriba. Pero si mi equipo no crea ocasiones de gol y el contrario me puede y me llega a la portería y todas estas cosas, estoy débil. Si yo sé que el Oviedo, y aspiro que este año vamos a subir. Tengo confianza que vamos a subir, pero tengo miedo, porque no lo veo como tiene que jugar. Mal, Sí, no lo veo. Cualquier equipo que juegue la fase final sé que es una lotería, y van a venir aquí a la Hería y van a salir a jugar, y como no pongamos lo que tenemos que poner, vamos a tener dificultades. Yo espero que la suerte nos acompañe, pero bueno, jugadores ya es lo que hay. Mira, este año, viendo lo que estaban haciendo con respecto a, ya lo hablaste aquí más veces, al fútbol base, con los jugadores y tal, hicieron una buena cosa, que en la época de Ataulfo, estando yo en el Atlético Lugones, estuve intentando reunir en aquellos consejeros, presidente del Real Oviedo, director deportivo, hablar con el Atlético de Lugones, sentarnos en una mesa y que no me llevaran los jugadores, porque claro, nosotros estamos trabajando con una serie de chiquillos que cuando lleguen a 10 años al campo, llega al Oviedo, lleva al Gijón y te hablan con los padres y te los llevan. Creo que ahora mejoraron ese aspecto, porque están hablando con equipos en Pravia, en La Felguera, en Oviedo, hasta incluso el Beriña de Gijón, y están llegando a acuerdos de manera que esos chiquillos, si por ejemplo a mí me llega en infantiles un par de jugadores que me destacan en Lugones, pues yo tengo un acuerdo con el Oviedo, que esos jugadores y con los padres van a ser del Oviedo. Las negociaciones ahora están siendo de club a club. Están siendo el Real Oviedo, el Real Oviedo, pero al menos el Real Oviedo ha cambiado una cosa muy importante. Mira si vale, Eduardo, porque
si lo primero, no vayas a los equipos a llevar a jugadores, a los padres, a quitárselos sin hablar, porque oye, es lógico que les parezca mal, pero puede haber un acuerdo entre los equipos. Digo Lugones porque yo estaba en aquella época de Lugones. Si yo tengo un acuerdo con el Real Oviedo, yo hablaré con el padre de este chiquillo, y este chiquillo, si cuando llega a cadete despunta, va a ser el jugador del Real Oviedo, pero el Real Oviedo no me lo va a quitar a mí en la edad de infantil porque le va a deshacer el equipo. Y si viene el Gijón detrás de él, yo tengo que estar alertando al Real Oviedo, a los padres y eso, cuidado que este chiquillo se lo pueden llevar. Porque el mundo del fútbol es, sabes cómo es y cómo está. Te vienen ahora hasta de Inglaterra llevando jugadores. El Real Oviedo tiene actualmente prohibido las negociaciones que no sean de club a club. Tiene que, en ningún momento, ningún entrenador de las categorías inferiores puede ponerse en contacto con ningún padre. Ese trabajo lo veo bien. Sin embargo, me gustaría que un chico como este Roberto Robles, que despuntaba como entrenador y ahora está haciendo una, según él, metodología, haciendo todas estas cosas, digo, no, este chico tiene que estar en el Requesó, entrenando al División de Honor, demostrando que puede ser un entrenador hoy para futuros jugadores y mañana para el Real Oviedo. Y sin embargo no está entrenando ya dejó de entrenar. Bueno, porque por un motivo han venido los mexicanos, han considerado que era la persona idónea para capitanear el tema de la cantera y está al frente de ella. Si estaba preparado para entrenar en segunda vez el año pasado, pero bueno, no va a estar preparado para entrenar en juveniles. Es un movimiento hacia otro lado, pero tampoco en ningún momento se aparta de lo que quieren de él. Si un jugador de un año, del Astur, del Pumarín, de cualquiera, igual que antes, quiere marchar, marcha cuando quiere, como quiere y a la hora que quiere. Y esto ya es un rollo patatero para decir a la gente que se lleven bien con los equipos. El Oviedo, para sujetar todos esos jugadores, nada más que tiene que hacer una cosa: sacarlos, darles paso, y entonces no marcha nadie. Si la cantera para que vaya para arriba es pasando, por ejemplo, ese Cristian, ese el centro delanteros, esos chavales, pum, pasa, el otro que tiene arriba, bueno, ahora, y no los pasen a ninguno, entonces cogen y marchen. Ahora no estábamos hablando de los que están, sino de los que tenían que llegar, de los que tenían que llegar. Bueno, de los que tenían que llegar, más a favor mío todavía, peor, lo hacen. ¿Qué más da? Si van a quitarlos a la fuerza, te lo digo yo, porque esos, mira, van a quitar los jugadores, los niños del estadio y de los otros equipos van a pasarlos para el Real Oviedo. Ya te digo yo que los van a quitar. No los dejan. Los jugadores se hacen como en el boxeo, como todo. Hay que dejarlos que se peleen, que se enfrenten uno con otro. No un equipo que gane 11-0. Y eso no vas a sacar nunca nada. ¿No te gusta que haya esos acuerdos que están intentando ahora? No te gusta para nada, no se tiene que meter. Porque luego el Real Oviedo no se tiene que meter ahí para nada. Estamos hablando de los de abajo, de los pequeños. Estoy hablando de los de abajo. Tú imagínate cuando llegan a División de Honor, que ya tiene un jugador del Astur, otro de Lugones, el otro, y qué prometen, y qué prometen ese jugador, cuando ya está prácticamente preparado, hay que hacerlo debutar. Y entonces tiene que haber un acuerdo con el entrenador del primer equipo, con el entrenador que está entrenando al chavalín. Te estoy diciendo que en los niños del Oviedo, cuando van a por ellos, Rogelio y el otro y todos esos pajarillos que son, esos van, después no tienen cojones para decir si van o no van, para sacar a uno, porque no se atreven a enfrentarse con el entrenador del primer equipo, anden mirando por detrás, para dar vueltas como eso, para echarse. Esa labor no es del entrenador, sino que es del presidente. ¿Cómo y va a ser del y el amigo de este señor, dijo en esa mesa donde él está sentado, Cuqui Bances, que una de las cosas que hizo muy mal Cuqui, dijo, fue no haber impuesto al entrenador del primer equipo que contase más con la cantera. ¿Estamos de acuerdo, Ataulfo? Pues eso siempre. Es lo que digo yo. Perfecto. Pero eso es lo que digo yo. Pero es que los que lleven los juveniles, que lleven todo, no se atrevan a decir al entrenador que ese, como yo hablo de, ¿cómo se llama? David, no, el otro guaje. Otro que tiene el Vetusta, que lo veo yo como, que ya jugó en el Oviedo una vez. Atifaso, no sé cómo se llama. Un año que tiene el Vetusta. Capelé. No, menos. Allison. Ese Allison está para jugar. Y ese chaval tiene que, los del Vetusta tienen, yo, oiga, mister, como ven que no mira para atrás,
tienen que recordarlo, oye, chaval, nosotros estamos aquí para algo más. Esos están, lo que están haciendo ahora es coger a los equipos, a los niños con 8 años, quítenlo al Covadonga para meterlo en el Astur. Sí, no lo dejen en el Covadonga hasta que tenga 15 años, no. Quieren primero para ganar, para que gane el Oviedo y que gane el Sporting. Primero lleva yo 60 puntos, déjelos ahí, eso es el problema. Pero bueno, lo que estaba diciendo Tofi, yo trata de decir que los acuerdos son válidos y sobre todo si luego los logras subvencionar de alguna forma, lo agradecen, ¿verdad? Estamos hablando de los piquiñinos, el trabajo de los piquiños más abajo, porque a mí, al Astur, Lugones, al Pumarín, le fascina mucho que vengan directivos del Real Oviedo y te vayan por los chiquillos hablando con los padres y te los lleven. Entonces, no lo hacen. Pero vamos a ver si esa nos norma ponemos, está quitada, de acuerdo. Siempre lo van a hacer. Para que no siempre sea así. lo van a hacer. Pero ¿de qué forma? Distinto es que cuando un jugador está en División de Honor o el Vetusta, que tiene capacidad para poder demostrar, que sabes cómo lo demuestran los chavales, en el campo con continuidad. Y entonces lo que decía el Cookie al entrenador, claro, yo soy entrenador del primer equipo y no me van a hacer la alineación los presidentes. No lo digo, Cuidado, bueno, Cookie, te digo yo lo que dijo, simplemente dijo que dentro de una plantilla hay que contar con un mínimo de jugadores asturianos. Vale. Lo cual, más o menos, siempre lo vino a decir Paco Daunese con el Real Oviedo o el señor, el presidente... pero yo soy el entrenador, el entrenador del Real Oviedo, Egea, y lo primero que Eugenio Prieto consideraba que en el Real Oviedo tenía que haber un cupo de jugadores canteranos y eso se llevó a cabo en los últimos años. Sí, por decirte y Cookie eso no lo hizo y es uno de sus grandes debes. Por decirte un jugador que a lo mejor lo vi muy poco y puedo estar equivocado, pero yo, vamos... lo vi, como futbolista lo vi, no sé si con el tiempo me dará razón. Es ese Alisson, jugó con el Oviedo 20 minutos y yo ya lo había visto con el Covadonga y está en un momento que ese Alisson no necesita Oviedo fichar a Dioni para jugar Dioni, no, es continuidad Alisson. O a David González. O a David González o a ese Capelele que también lo dejaron un poco apartado. Si esos chavales con continuidad, pero ¿cómo tienen que salir futbolistas? Pues lo primero, el entrenador que está con ellos, bien sea en División de Honor o Vetusta, tiene que haber un acuerdo con el entrenador y decirle, oye, este chaval puede jugar, arriésgate que puede jugar. ¿Qué más quiere un jugador del primer equipo del Oviedo que sacar cantera? Pero claro, tiene que ser valiente. Y luego que haya una coordinación entre los entrenadores para que le diga, oye, este puede salir. Pues por eso yo... Porque claro... Tofi, si yo prefiero uno que viene del Getafe o que viene del Alcorcón porque juega en segunda división, no me vale. Pero no es que no te valga. Pero mira, yo digo, igual, Iván Ania, Fidalgo, el fío de, ¿cómo se llama ese? Robles, de Roberto. Esos chavales, esos se están jugando, ellos podían ser la base del Real Oviedo de verdad. Y entonces hay que, oye, mira, ¿qué pintamos aquí nosotros? Por el sueldo que nos dais, ala, tomadlo todo, porque están riéndose de ellos. Eso es reírse de ellos, ¿vale? A mí me pasó. Yo tuve un equipo que llegaba al Oviedo con eso. No lo quieres en estas condiciones. Y si no, para otro lado. Picaba, hostia, tráelos para acá. Y eso es la mitad. No hacer esos rollos, eso voy a hacer. Que eso es una trampa que hizo la Federación Española de Fútbol, como todos, ese Villar y todos esos. Pues claro, ese chaval, ¿qué pasa? Si un jugador de esos mañana sale futbolista y el que tuvo en el Astur siguió y cuando llega al Oviedo con 16 años, el Oviedo no tiene derecho de formación ninguna, pues es una vergüenza. Eso lo hacen los golfos de arriba, los golfos de la Federación Española y de la Mundial y de su madre. Todo. Es una puta trampa todo lo que hacen. Y esa gente está desamparada. Y yo sé que Fidalgo, buen tío que lleva mucho tiempo trabajando en eso, y Iván Ania que pone interés, y el otro Guaje, y el otro, pero se ven desamparados, se ven cortados. Esos chavales tienen que estar siempre endemoniados porque los guajes de ellos no salen para arriba, ¿entiendes? Cuando vas a ver a un futbolista en un campo, estamos hablando de este Alisson, ¿no? El otro día lo fuimos a ver, tú y yo, allí abajo, en Requesón. Sí. Bueno, pues si tú te fijas en ese futbolista cuando juega y dices tú, todos los movimientos que hace, cómo juega con balón, sin balón, cómo apoya, cómo profundiza, ese jugador lo pones con el Real Oviedo,
mejor campo, mejores compañeros. Claro. Vamos, Ya está, juega mejor, Claro. juega mejor todavía. ¿Qué necesita? Que cuando sale, primer partido, van a salir las cosas mal. No te preocupes, ánimo, que aquí estoy yo, el entrenador, que tú vas a seguir jugando. Segundo partido, vuelve a salir las cosas mal, tranquilo. Y al tercer partido, ese chaval es futbolista y juega siempre. Nada más que los Pero hay que darle continuidad, hay que ser valiente. Nada más que los quieren para entrenar los partidos de los jueves, o porque les faltan más y tener menos, nada más. No hay ninguna cosa que digan un jugador ahí en ciernes, hay un jugador bueno. Roberto ¿no? Robles el año Bueno. pasado sacó a 2 de División de Honor, un tal Capelele, David sería... o- sí. Salió David Llevó, también. llevó al primer equipo a 2, Sí, pero a tres, a a tres. División de Honor, A tres. no del Vetusta. Fue valiente el chaval, porque Claro. cogió a riesgo. David Él los conocía y dijo, oye, estos... Sin embargo, ahora esos chavales, Extremo, hombre. esos chavales que están olvidados ya para el primer equipo, Claro. están olvidados. Bueno, hay Pero que si tener estamos mucho en el cuidado momento- hay que tener mucho cuidado con la presión que tiene ese equipo con respecto a lo que queréis No, la presión- subir tanta gente para arriba. Hay que tener mucho no, cuidado no, con la eso. presión es jugar. Hay que ser muy prudente con eso. Hay que ser muy prudente con eso. Pero bueno, yo me baso... Y yo voy a enlazar con otra cosa, me vas a permitir, Tofi, para que evolucionemos. Yo he estado viendo ayer el partido del Sporting de Gijón y he dicho hace 2 o 3 semanas que el gran problema del Sporting de Gijón ahora mismo simplemente puede llegar a ser ellos, porque tiene una presión enorme, una presión desde la grada, desde importantísima, que puede ser focalizada de forma positiva o de forma negativa. Pero ayer el equipo se atragantó, se atragantó. Y tiene mucha gente de ahí abajo y es el momento decisivo. Entonces, tú si me quieres subir a mucha gente, para el objetivo que tiene el Oviedo en el último momento hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudente. Sí, va Tofi, vas tú. Tofi, tú. Mira, Vamos a ir los tres ahora. Permítame que te diga. Y Tú no a se lo te mejor- olvide el objetivo, y a lo El mejor- objetivo ahora sí, mismo no es subir... A lo mejor más adelante Pero- podemos profundizar más si hablamos del Gijón. Tofi, no Bueno, se te salió- olvide un tema muy importante, que si se nos olvida, estropeamos todo esto. Vale. Y es, el objetivo del Oviedo este año no es subir futbolistas al primer equipo, es subir de categoría. Con los futbolistas que elijas, jugar bien y con los ganar. que elijas. No, No. jugar bien y ganar. Además de, es subir. Y no hay otra cosa. Pero- subir. pero A ojo, partir de ahí, ojo. organízalo como tú quieras. Si yo Organízalo. pongo a 2 o 3 jugadores que acabo de Lo que tú fichar y no quieras. dan la talla, Perfecto. y saco a 2 o 3 jugadores de casa, si jugamos bien y ganamos, ese es mi Fenomenal, objetivo. fenomenal. Que sean chavales de la casa Bien. o no sean. Pero el primero que no se nos olvide. Pero cuidado, que acabas de decir una cosa del Gijón. Mira, Sí. el Gijón, el año pasado, por el verano, el amigo Abelardo Sí, señor. le dijo a la junta directiva que necesitaba 8 jugadores. Sí, señor. ¿Eh? Yo ¿Sabes lo que le Yo he dijeron? hablado con mucha gente y es verdad, arréglate con lo que pero tienes. ¿sabes lo que Sí, le dijeron? arréglate Arréglate con lo que tienes, que no tienes. hay dinero. Efectivamente. ¿Sabes lo que estuvo diciendo hasta ahora y todavía lo dijo el domingo? Que nos conformamos con jugar la liguilla de ascenso. Tiene que proteger todo Vale, eso, claro, es vale. normal. Seguro que dice una cosa afuera y otra dentro. Quieto. Él empezó a jugar con gente joven porque era lo que tenía. Sí. Y la gente joven le demostró Le a él respondió. que están arriba Le y que respondió. ganan. Le Y que respondió. ganan. Pero no porque él tenga la varita mágica, No hizo porque nada los a chavales favor de ellos. están jugando. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora los chavales hay que decirles que tienen capacidad para quedar campeones, no para jugar la liguilla, y que no pasa ¿Y tú nada crees que no se lo dirá? y que no pasa nada si no, a ¿Y tú crees través, que no a se lo través dirá? de la prensa estoy Tiene que leyendo protegerlos, tiene que estoy protegerlos. leyendo Pero- que con jugar la liguilla que al principio era salvarnos, decían que al principio era salvarnos, pero los chavales le mostraron a él, la gente joven, Van cambiando los que objetivos, haciendo es un normal. bloque, Sí, sí. bloque, podemos estar arriba y podemos descender. Y entonces él ahora Ayer ¿cómo? quemaba el balón, Ayer Pero quemaba el ¿sabes por qué balón, le quemaba ayer el balón? imprecisión, Porque ayer un portero indeciso. Mira, no, y pudieron perder, y pudieron perder. Y pudieron perder. Estuvieron más cerca de perder que de ganar. Pero ¿sabes lo que le tiene que decir al Más amigo cerca. Abelardo? Sí. A los jugadores. Ese trozo nos lo perdemos. Que están preparados para ascender. Pues seguro que se lo dice. Están preparados para seguro ascender. que se lo dice. Y esa de puertas presión, para adentro. nada, no os preocupar, que sabéis jugar, que podéis ganar, que el contrario, porque el Huelva, oye, está abajo también, no era un gran equipo, y estaban, sí, la verdad se ha dicho que los chavales estaban con una presión que parecía que estaban agarrotados. ¿Qué es eso de presión y No cojones? lo sé. Vamos a ver. Presión es Eso que simplemente está fallar, inventando esto, mira. fallar pases El a Sporting, 5 metros. mira, Eso es presión. Voy a adelantar medio tiempo. Mira. El Sporting empezó su línea. Y lo que dijo Tofi, empezó al principio, quería 8 jugadores nuevos, como todos. No, con estos.
Y ahí fue, el Sporting tuvo que tener 10 puntos más, ya sabes que lo dije aquí muchos lunes. ¿Lo has dicho tú? Muchos puntos más y tirarse más por ellos. Ahora vienes tú aquí con el partido de ayer, ya que ellos pesan la presión. ¿Qué presión y qué cojones? Presión. Igual que ellos, tuvo el Valladolid que perdió, en Las Palmas que perdió, y el Betis que perdió en casa. La presión tiene el que tiene una obligación. Tú cuando partes en la liga al principio, mira, déjame decirte una cosa, y a partir de ahí desarrollas. Tú, al principio, en todo en la vida, dices dónde quieres llegar. Y el Sporting este año donde quería llegar era simplemente a salvarse. Simplemente. Entonces, como eso ya lo logra, vas ampliando el objetivo. Pero bueno, entonces, la presión la sientes en el momento en el que el objetivo ya es máximo. Y la sientes. Yo no sentí ninguna presión. Yo de los partidos que vi al Sporting jugar, yo lo veo siempre igual. Tuvo que haber momentos pues faltan 10 cumbres, partidos. Tuvo que haber partidos que hubiese, si tira él por ellos más, la presión tenía él como entrenador. Que estaba más a favor de los periodistas, aquellos 4 chavalucos que hay ahí, que bueno, tienen 27 años y ya saben la hostia, y va, y como vas a ellos tienes que así. Él sí que tuvo presión, porque yo el Sporting lo vi, pero es que yo vi al Betis jugar, y jugaba, el Betis también tenía presión, y paisanos vi ellos, pero no ganaron. ¿Sabes quién es el único que empató? Punto, el Sporting. El Sporting hizo mucho más méritos con la presión que todos ellos. Y si hubiese hecho las cosas bien hechas, bien parecían, estaban arriba. Ataulfo, todos a la vez, no puede ser. No, todos. No puede ser. Yo estoy de acuerdo de que lo que decía Avances, en el Oviedo, en una plantilla de 24 jugadores, puede haber 2 de la cantera perfectamente, o 3 o 4. 4 jugadores que los pueden ir haciendo. El Vetusta tiene ahora 3 o 4 jugadores, sobre todo el delantero centro David González, que es el máximo goleador de la tercera, que se desplaza bien, que se mueve bien, que es un guaje peleón, es un delantero centro nato. Y yo creo que ese chaval debería de estar más arriba que de lo que está. No está prácticamente nada. Y deberían de hacer de ese chaval, pues yo creo que el Vetusta tiene 2 o 3 bueno, vamos a cerrar los jugadores. Tendrá muchos, porque tú tiene. Tuviste en esa cantera que tenías que ser el para siempre, director deportivo de la cantera, siempre. Estos de ahora no hacen nada. El Vetusta tiene montones, sí. Y una cosa, y los jugadores van saliendo, sale uno y sale otro, pero cuando vaya a salir uno hay que dar 10, toma, ahí tienes 6 partidos, juega 6 partidos, si confías en él, dejen de confiar en ellos cuando vienen y traen 3 por ahí, 3 que trajeron, que no valen para nada. Es decir, el defensa izquierda y es mejor cualquiera de los que tenía. El Dani Bautista, ese que trajeron de Llanante también. Y después, ese que tiene el guaje, ¿cómo se llama? El del Ceares, que lo veo yo en el Vetusta, ese Óscar. Ese Óscar es mejor que ese redondo. Esto digo yo. Y esos de aquí abajo no saqué nada. Y la cantera que hablan es mentira. Yo puedo hablar de ellos que salieron futbolistas desde las canteras. El Vetusta va a tener también buena plantilla para el año que viene, porque cumplen muchos en División de Honor, que van a subir, son buenos jugadores. ¿Cómo se puede, Tofi? Yo fui con el Busby a ver una selección española. Un guaje de 17 años en la selección española. Y es incapaz de jugar en el Vetusta, que no lo entiendo. Como lo veo, jugando en la selección española. Pero si mira, cerramos la yo segunda división B. me vengo a acordar ahora de mi etapa del Vetusta. Aquel año, tercera división, el Oviedo en segunda división. Buena categoría, buenos equipos. Pues pasaron 7 jugadores de tercera división. Pero ¿qué ocurría? Dicen, el domingo debutan Pamplona, Prieto y José Luis Herrera. Y luego a seguir jugando con el Oviedo. Jugaron todos los partidos. Debuta Rafa de Diego contra el Real Sociedad. Terminó en el Madrid. Aquel Viti extremo de Gijón juega la Copa contra el Betis. Tensi debuta también central con el Real Oviedo. Hasta Juan Miguel del Pelayo debuta en el Molinón con el Real Oviedo. Hubo un jugador en aquella época que tenía que haber debutado, que se quedó, que no fue futbolista de primera línea, que era Moratiel. Moratiel era increíble porque en los entrenamientos era igual que lo cogiera Toni, que lo cogiera Marigil, que lo cogiera Juan Manuel, los movía locos a todos. Y sin embargo no le dieron continuidad al primer equipo y no salió futbolista. Eso está claro. Eduardo puede tener ejemplos, te voy a decir, de cientos de jugadores
que no fueron futbolistas, claro. que tú los tuviste y que por circunstancias, pues oye, no tuvieron el momento ideal para despuntar en un equipo de los grandes, pero por las manos de él pasaron infinidad de jugadores. Cerramos la segunda B con el resto de equipos asturianos, todos más o menos en pequeñas dificultades, en pequeñas o grandes dificultades, ¿no? Incluso el Avilés, que parecía ser llamado para otros objetivos, también parece que se ha metido ya pasando de Aquilo. Sí, no está fácil, ¿verdad? No. Puede ocurrir una cascada terrible para abajo, ¿verdad? Para la tercera para los división. Equipos asturianos, ¿no? Sí. Ves que no... Marino ya prácticamente no será fácil el Langreo que salga mal, y tanto Langreo como Avilés están ahí. Sí se puede salvar, ¿eh? Creo que sí se puede salvar. Y ahí tienes a Lealtad con 8 o 9 jugadores del Real Oviedo, ¿eh? 8 o 9 jugadores ahí jugando del Real Oviedo. Muy bien. Geme, el resto de equipos asturianos. El resto de los equipos asturianos, si Lealtad tiene 8 o 9 jugadores, algo falla el fútbol, porque jueguen en Oviedo, esos jugadores costaban un dinero importante y ahora están jugando en equipos que no cuestan nada, pagan un poco. Yo no entiendo por qué cuando llegues al Oviedo ellos ponen unos sueldos ahí de miedo, no sé por qué hay que venir un ciudadano para jugar en segunda vez desde allá adelante, que vengan 2 o 3 escogidos, me parece correcto. Oye, yo gasto en este portero, vale, bien, pero el resto, no oye como tú dijiste ahora 24, no. Una plantilla con 15 profesionales y el resto de los equipos de esos que tú y ese Alamo que fuiste a ver, porque tú fuiste a ver el Vetusta, fuiste a ver el Juvenil del Oviedo, tú vas a todos los lados, tú ves todos los lados y tú sabes y tú dices que hay jugadores, yo los vi y todo filoto. Es cierto que hay jugadores en esa categoría para jugar en cualquier momento dado y ser jugadores del Oviedo. Mañana tenía que ser ya un montón de ellos, como Di Toffi, que eso lo hacía perfectamente cualquiera. Cuando estaba Casas, cuando estaba Tony, cuando estaban todos. Y estaba y Eugenio Prieto. Eugenio Prieto lo hizo mejor todavía, porque Eugenio Prieto mandaba con entrenadores de un nivel de miedo todavía. Eugenio Prieto decía, aquí a pasar, claro que a pasar, porque yo es verdad. Bueno, yo lo único que le he dicho a usted, y usted no tiene paciencia ahí, es que los Robert Robles y compañía tienen el derecho a tener tiempo para equivocarse. Y no se les puede juzgar tan rápido como usted lo está haciendo. Tofi, no tiempo para equivocarse, no. Ese chaval no los dejan trabajar sí, aquellos dos porque no ellos hacen ni puto caso. Yo creo que el señor Arturo Elías los está dejando trabajar. Yo creo que sí. Bueno, Tofi, pero yo creo que equipos asturianos. ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que Lealtad, viéndolo como jugó ayer, posiblemente se va a salvar. El Langreo va un poco más arriba. Lleva peor trayectoria Langreo que Lealtad. El Langreo va hacia abajo y Lealtad puede ir hacia arriba. El Marino de Luanco, ya con muchos problemas desde un principio, no creo que tenga salvación. Y luego los otros equipos, bueno, el Sporting Bet y una serie de chavales ahí todavía que fenomenal. Yo lo vi jugar contra el Oviedo y no los ganaron de casualidad. Por eso tengo yo tanto miedo a veces con el Oviedo, porque fueron a Gijón y aquellos chavalinos pegaron un baño ahí de miedo. Señores, nos vamos. Un minuto nada más y volvemos fundamentalmente con el clásico. Vamos a ver qué nos cuenta Geme de por qué perdió el Madrid y por qué el Barcelona ganó al final. En un momento. El clásico, ayer, interesante, muy competido, seguramente no con muy buen fútbol en alguna parte del partido, pero sí reñido. Geme, ¿cómo viste el partido? Hombre, vamos a hablar rápido y corto. Mira, yo ya te dije al principio de que aquello fue un auténtico desastre como partido. Hubo los que pasaron olímpicamente hasta de andando, jugaban andando, y por eso perdieron. Unas equivocaciones de los entrenadores con unos equipos, en un momento dado ganar uno, ganar otro, pero jugaron mal. ¿Por qué? Porque Messi salió a pasearse, el Valesi está allí, empezó un poco bien, trabajando un poco bien, y después desapareció. Y cuando se gaste tanto dinero por el fútbol y por eso, y los entrenadores no son capaces de dominar a esa gente, apaga y vamos. Es decir, yo estoy a favor, del otro día leía en el Marca, ¿puedo decir un minuto? Sí, señor, Don Marcos López, tú sabes quién es Marcos López, y sin ello pues jugó aquí, fue profesor
allá arriba en Esterechanes o por ahí, en el Sensulín, me parece. Sí. Yo lo conocí cuando empezó jugando, lo vi después, que jugaba muy bien, lo vi entrenando a niños pequeñinos, y era un entrenador, pero un entrenador que iba a ser entrenador, y después por las circunstancias de la vida, pues se escribe en el Marca, es un crack. Bueno, de hecho me parece que estuvo con Italia, con Luis Enrique, por ahí, ¿no? Un fenómeno. Ayer estuve leyendo una crónica que hace de los equipos y dije, este es un fenómeno, este tío. Es decir, que lo oyes hablando de los partidos, da unos movimientos va a la sexta y habla de todos los jugadores, de estos, de otros, y da unas bases de los equipos de nivel. Porque ahora que llegamos ahí, y es cuando hay que conducir el Barcelona y el Madrid, con esos fallos o esas cosas que tienen, ya tienen fallos contra equipos que tienen unas diferencias de dinero enormes. Y parece que son todos iguales. ¡Qué mentira! El dinero es vital, para el fútbol, vital. Unos tienen 500 y otros tienen 30 o 10. Todavía hay las diferencias. Después llegas y vas aquí, y este hombre, ayer estuve yo leyendo, lo traía el Marca del viernes, me parece que era, este que tengo yo, y hablaba de una serie de equipos, y yo lo hice perfecto, el Madrid y el Barcelona, y yo ratifico con él, no van a ser ninguno de los dos finalistas, porque están jugando de horror. Bueno, pueden más los jugadores que los entrenadores. Me decía usted que mantenía conversación telefónica hace unos días con él. Sí, pues iba a intentar estar con nosotros en unas semanas. Y vamos a ver si en los próximos lunes Marcos nos puede acompañar. Llámelo para felicitarlo, porque lo que lo puede coger la gente, y el Marca del viernes, día 20, los escritos es Ataulfo, tenemos grandes jugadores asturianos, tenemos grandes árbitros, tenemos buenos entrenadores o extraordinarios entrenadores, aunque el GM se me meta alguna vez con Marcelino en el Villa, y tenemos incluso gente en la prensa, como es Marcos, como es Paco González, gente en Asturias, el fútbol entiende. ¿Y qué pasa que nosotros estamos donde estamos? ¿Y qué pasa que no somos capaces de cambiar el escalón? Pues no lo sé, de verdad es inexplicable. Tenemos buenos entrenadores, no lo sé qué puede pasar. Bueno, habrá que ir cambiándolo poco a poco. Un jugador asturiano ayer en la Liga Inglesa mete 2 goles y... El segundo, por cierto, extraordinario. Sí, exactamente. Una maravilla, sí, señor. Y no sé qué nos pasa aquí. Por cierto, Tofi, ¿cómo te pueden expulsar al minuto? Como expulsaron ayer a Gerrard en Inglaterra. ¿Es posible que un futbolista salga tan revolucionado que cometa la tontería que... No lo entiendo eso, porque los futbolistas, sobre todo profesionales, no tienen que caer en esas trampas, ¿no? Hoy es increíble, eso no lo entiendo. Yo creo que además esos necesitan por el entrenador, un castigo, dejar al equipo con uno menos así, es lo peor que puede hacer un futbolista. Tofi, el clásico ayer. El clásico, viendo el ambiente que había, con el campo lleno y tal, yo creo que era lo que más, ¿no? El Real Madrid, yo creo que no se desespere, porque puede todavía dar alcance al Barcelona. Yo al Barcelona no lo vi nada bien. No lo vi nada bien porque jugadores de la talla, como esos 3 que juegan arriba, los 3, pero un poquitín el Suárez, pero dicen que hizo un gran partido. Yo tampoco, aparte del gol que metió y eso, que haya hecho gran cosa. El brasileño no la tocó. A veces lo cambian y lo mandan al banquillo y sale todo enfadado. Yo no sé por qué el entrenador no toma medidas ahí, o es que tiene miedo. Messi anduvo por todos los sitios, tampoco la tocó. El Real Madrid tuvo ocasiones de gol, también las tuvo el Barcelona a última hora, pero sinceramente que no se desespere el Real Madrid, porque el Barcelona puede pinchar, ¿eh? Tiene un calendario no tan fácil, yo lo he estado viendo, y tiene visitas fuera a Sevilla, Español y Atlético, que no serán fáciles. En casa recibe un Valencia que también no pondrá las cosas fáciles. El Real Madrid va a ganar con Modric, porque ya está entonando y va a mejorar mucho el equipo en el medio campo. Yo sigo diciendo, un jugador, que a lo mejor puedo estar equivocado, ¿no? El presidente dice que es el mejor jugador del mundo, que es este que juega en banda derecha, el inglés, el Vale ese. Y para mí está jugando fuera de sitio. Un jugador con la fuerza que tiene, que puede jugar en banda izquierda, bien sea atrás o bien sea adelante, con un recorrido, que llega al borde del área. El trabajo que hizo Marcelo, si pones a Vale,
atacando, dispara 10 veces, incluso con opciones a meter gol, al borde del área. ¿Cuántas disparó Marcelo? Sin embargo, lo meten en la banda derecha, es un jugador que en el 1 contra 1 sale mal, en cuanto lo tapa un poquitín, hay veces que no la toca. Está jugando con un jugador menos. Durante el partido interviene a veces muy poco. Luego, el entrenador, o tácticamente a lo mejor, porque ya probó más veces y hizo un 4-4-2 y mejoraba el juego de Madrid. Bueno, ayer sí intentó jugar seguramente con un 4-4-2, retrasando un poquitín a Bale, pero de vez en cuando se... Pero el Bale juega en banda derecha porque al jugar a pierna cambiada intenta ir hacia el centro y con la izquierda para que golpee algo, ¿no? Pero sale poco. Gemma, si hay algo que no te gusta es ver a los equipos jugar con un 4-3-3. Es algo que no llevas muy bien. No te gusta ese dibujo. No es que no te gusta, y el del Barça menos todavía. No es que me guste, no. A mí me gusta. Me gusta si tú tienes unos extremos, se jugase con extremos y tienes después un delantero centro como yo Santillana que les metía o el otro. Me parece normal, pero es que esos jugadores ahora no los hay. Tienes un delantero y perjudicas. El Barcelona está perjudicado. Desde que cogió Luis Enrique está perjudicado. El Barcelona es mucho más equipo, con 4 en el medio campo y 2 arriba, que jugando con esos, porque el medio campo del Barcelona no tiene fuerza de nada. La prueba es que ayer jugó regular. Y vas al Madrid y pasa lo mismo. Lo que pasa es que la gente no lo quiere y inventa los rollos. Mira, ese Modri, en el partido anterior a ese que jugaron en Madrid, el entrenador no lo puso. Entiéndelo, siempre es necesario cuando pierdes el que no juega. Bueno, salió de una lesión. Salió, que es un jugador extraordinario ese, sí, para mí. Pero en el primer partido, ese Modri, el entrenador ese, el del ojo para arriba, como digo yo, que no tiene ni puta idea, eso lo digo bien claro, porque además no domina. Los jugadores tienen que salir y dar el callo siempre. Pero tú sabes que en tu trabajo, los tus obreros o a Ataulfo, ahí hay que rendir. Pero ¿a usted no le gustó la primera parte del Madrid? ¿De quién? Del Madrid. ¿Del Madrid? Sí. Bueno, pues ¿No le extrañó ver a un Barcelona jugando a la contra, por ejemplo? No siendo fiel a lo que estaba haciendo últimamente. No pudo desagradarle tanto. No, oye, que el Madrid no jugó mal, tuvo fases que jugó bastante bien, pero pudo haber hecho mucho más. Pero los partidos no duren 45 minutos, duren 90 o no, hasta que el árbitro diga finiquiti. Mientras tanto, ustedes ahí. Y tú tienes jugadores ayer. Messi se paseó en el primer tiempo. Ese que dices, y el otro brasileño, como Neymar juega en la banda, pues no está a gusto. Y después llega Sisi Vale, pues jugó medio tiempo, que ayuda un poco, que quiso jugar desde atrás. Tienen unas cualidades buenas, pero si no son esas cualidades no están metidas en el equipo, pues no hay nada que hacer, y punto. Y eso depende del entrenador. ¿Por qué lo tienen en el segundo tiempo jugando? Si no rinde, ¿por qué? Quítalo. Y tardan un año, un velo. Si Modric, como llevaba tiempo sin jugar, pues se cansó. Pues en el segundo tiempo quite y ponga a otro. Pero no lo hacen porque mande más. ¿Qué más manda y el presidente? Ataulfo, Mal anda. En un equipo tan grande como el Madrid, y enlazamos con lo que acaba de decir el Geme, cuando alguien lleva una trayectoria tan mala como lleva el Madrid en el 2015, que aún así está ahí, ¿quién tiene la culpa? ¿La plantilla, el entrenador, Para mí el entrenador o el presidente? Para mí el entrenador. Bueno, el presidente no sé lo que intervendrá ahí, pero para mí el entrenador, porque estos jugadores ayer, el primer tiempo, jugaron y los partidos anteriores no jugaban. ¿Por qué el Madrid ayer terminó totalmente agotado los jugadores? No están bien preparados. Luego no manda el entrenador, manda la gente que está ahí, creo yo. ¿Por qué el Madrid ayer en el primer tiempo se dice, bueno, no entró el balón hoy? Si hubiera entrado, el Madrid hubiera marchado al descanso con 3-1 tranquilamente. Ayer no entró, no tuvieron suerte, supongo yo. Pero tuvieron suerte a favor porque el Barcelona tuvo un momento que pudo haber Luis Suárez metido. A los porteros de primera división en España no se la mete ayer. A un 90% de porteros el segundo gol no lo meten. Casillas se tiró al sitio contrario antes de que chutara él. No sé por qué. Fue el mejor antes de que chutara el Luis Suárez ya estaba tirado Casillas allí. No estuvo bien. Por cierto, te voy a dar un dato que a mí el otro día me dejó asustado. Y es, sabes que Casillas lleva 16 encuentros en Liga en el Camp Nou. ¿Tú sabes cuántas paradas ha hecho en 16 partidos? ¿Cuántas veces interviene un portero en
¿Cuántas crees tú que ha podido parar Casillas en 16 años? Pues ayer, en 16 años no lo sé, pero ayer, de los 3 balones que fueron, de los 4 que fueron a portería, 2 fueron goles. Bien, pues yo te lo digo. La primera llegada... En 16 encuentros tuvo 71 paradas, es decir, que un portero sale en los partidos más o menos a 3 o 4 paradas. Ha habido clásicos en los cuales solamente he hecho una parada. No quiere decir que te tire más a gol y que vayan fuera. Pero viendo lo que trabaja un portero, Tofi, no es muy poco al final lo que interviene, sí. Muy poco, ¿verdad? Puede ser, sí. Es increíble, es un dato demoledor. Casillas no está atravesando... Pero no Casillas, digo un portero. Esteban el año pasado en el Almería, si mal no recuerdo, acabó los partidos con 3 o 4 paradas por partido. No creas que se acaba con mucho más. Tienes un problema, Esteban en el Oviedo, ¿cuántas veces participa en un partido? Contadas. Y luego resulta que falla un poco la defensa, llegan allí, ¡pum!, gol. Está con más dificultades, porque el año pasado en Almería podía, como trabajaba más, se lucía más y destacaba. Sin embargo, en el Oviedo no puede destacar porque llegan en contadas ocasiones. Bueno, levantaba Ataulfo una pequeña polémica con respecto a Casillas. A Casillas. ¿Tú lo ves, no lo ves? Yo creo que a lo mejor igual podía sacar al otro chico el que ficharon, ¿no? Portero, está con muchas ganas, sí, no hay ningún problema. Lo que pasa, ¿por qué no se decide al entrenador? No lo sé, porque yo veo en el Real Madrid veo mucho temor al entrenador. Ya que antes hablasteis de presión, debe haber presión con el presidente. Yo no sé quién ficha al Madrid. A mí me da la sensación que el presidente tiene el 90% que es el que ficha él, a los jugadores. Con quién consulta, si tiene técnico, si no tiene, porque dan bajas a jugadores como puede ser Morata, que está jugando muy bien con la Juventus. Hay otro jugador ahí, Casemiro, que está jugando muy bien con el Oporto. Bueno, pero son todos recuperables, ¿eh? Sí, pero de momento a lo mejor podían estar dándolas todas en el Madrid. Luego, ¿quién es el que maneja todo eso? Cuando ficharon a Vale, me acuerdo que el jugador que sentenciaban ahí siempre era a Isco, para jugar Vale, porque jugaba con los 3 y cuando jugaba un 4-4-2 jugaba... Isco el problema lo tenía más con James que con... No, al principio, no, todavía no estaba el James ese, vale, antes. El problema era que si jugaba Vale, no jugaba Isco. Luego Isco entra y empieza a jugar bien y ya juega con un medio campo, lo que decía Eduardo, que ese medio campo ya con esos 3 ahí, Isco, el alemán y Modri, está cojo. Ese medio campo está cojo. Por eso a veces hay los problemas como los tuvo con aquel equipo alemán que lo pudo haber eliminado, cuando llegaron allí. Es una de las dificultades que a lo mejor el entrenador pues tiene que atreverse a decir, oye, aquí la alineación la hago yo y si parece mal al presidente, yo creo que debe tener hasta miedo, porque ya lo hizo el año pasado con César Valdano, que era el hombre que planificaba todo. Ahora que deben ser los presidentes, muchos son así, en cuanto llegan un poquitín y conocen el ambiente, luego sabenlo todo ellos y quieren hacerlo todo, y fichen ellos y no te digo que hagan la alineación, pero ellos gustaría hasta hacer esa alineación. Eso pasa porque los entrenadores se dejan creer en esos platos, ¿entiendes? Porque si no era un desastre. Eso no tienen orgullo ni tiene nada, es una trampa. Hay una cosa que no me gustó, por ejemplo, de Luis Enrique. Dijo ayer que el gol que metió Suárez, que claro, que ya lo fichamos para meter goles, que no gastamos 80 millones para que no nos metiera ningún gol. Resulta que Pedro, ¿qué es? ¿Que Pedro no es futbolista? No puede meter más goles que él. Suárez lleva una buena trayectoria, lleva 7 partidos, los últimos 7 goles. Oye, mira, que lleva una buena trayectoria últimamente. Déjame que te diga esto. Yo quiero quitar a Suárez. Sí, lo sé. Si Neymar... Y viendo el partido de ayer, seguramente tenga usted... Si Neymar se llama Jesús, al cuarto de hora lo mandan para la caseta. Pero como era Neymar, jugó todo el partido. Porque es que era una vergüenza. Uno, que estaba arrinconado y quizás no es el sitio donde tenga que jugar, en ese rinconín, en esa esquina, porque ese jugador cuando va con la selección le dan libertad por medio campo y es la de Dios. Pero ¿sabes quién ocupa ese lugar en el Barcelona? Pues entonces, ¿o quién tiene los galones para ocupar todo ese sitio? Messi. Se llama Messi. Pero resulta que Messi ayer... No estoy de acuerdo yo. Dígalo usted. Messi juega por el lado derecho, sal por el lado derecho. Perfecto. Y el otro sal por el lado izquierdo y van los dos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que hay un centro. Ahora vino uno, como ayer dijo lo que dijo Tafi ahora. Si Luis Enrique fichamos a ese, por eso pagamos tanto
tu dinero. Mire usted, mira, chavalín, Messi mira, para la izquierda. el equipo al jugar con 3 arriba se resiente en el medio del campo, y antes el medio del campo jugaba bien porque eran 4 hombres, y como no son gente de mucha fuerza, sin embargo hay mucha calidad para tocar, pues por eso dominaban, y al dominar los partidos ganes. ¿Entiendes? No hay que hacer ese esfuerzo y tener la suerte. Ayer no dominó, está en la posesión, estuvo en un 51-49. Fueron 2 equipos que estamos engañados, que van a hacer el auténtico ridículo porque no van a ser ninguno de los 2 finalistas en Europa, que es lo que tienen que aspirar el Real Madrid y el Barcelona. Y yo creo que tengan cuidado todavía, porque el Atlético de Madrid, con todos los problemas que cosas, todavía va a estar ahí para morderlos un poco. Tofi, extraña mucho ver al Barcelona trabajando la estrategia y haciéndolo bien, y extraña renunciando al balón como ayer renunciaba, ¿no? Un rato grande del partido, ¿no? Tienes que tener en cuenta que el contrario también juega, ¿no? Si no es que renuncies, por ejemplo, el medio campo del Barcelona ayer pues estaba un poquitín también débil, por eso estuvo casi, sobre todo la primera parte, a merced del Real Madrid. ¿Y por qué tarda, viendo tan identificado como supuestamente tenía la gente el problema de decir nos están generando superioridad en el centro del Madrid? Sí, ¿Por qué tarda tanto en cambiar el Barcelona? Yo vi que el Barcelona mejoró en cuanto metieron el medio campo a Busquets y luego Xavi. El equipo era otro ya. Y cuando cambió, que quitó al extremo de derecha y sacó otro más, el 4 de medio campo, a Rafinha, pues es que hizo 2 paradas Casilla, que eran 2 goles. Claro. ¿Y por qué tardas 60 minutos en darte cuenta de un tema que efectivamente, por lo menos los comentaristas, al cuarto de hora ya tenían identificado? Pues mira, yo te voy a dar una explicación. Luis Enrique, digamos que estaba un poco acojonado, no, tenía miedo, estaba, no solo creía él que estuvieran jugando peor que otras veces, porque el Real Madrid, que fue casi como víctima, en la primera parte pudo haber sentenciado un partido, aquel gol que llegó Ronaldo ahí, meten 2 goles y tal, y luego ya adiós, pero todo, tácticamente los equipos, aunque parece que no influye mucho, hay entrenadores que es increíble, con un potencial de jugadores más bajos. Yo me acuerdo la época de Irureta. Irureta fue, de todos los entrenadores que yo vi jugar, tácticamente era un fuera de serie. ¿Cómo jugaban los equipos con él? Y yo juego contra un equipo más poderoso, pero armo mi forma y mi táctica de jugar contra ellos y gano el entrenador. Porque hay entrenadores que ya... Yo creo que el mismo entrenador del Madrid ahora cuando vaya a jugar con el Atleti va a salir con miedo. Ya hay que tomar una medida. ¿Oíste? Pero eso depende, Tofi, de los entrenadores. Hay entrenadores abajo que con lo mínimo están haciendo lo máximo. Tú ves el del Valencia, es un entrenador que está cambiando los sistemas, que lo cambian. Eso no cambia nada. Ninguno. Ves al del Rayo Vallecano y oye, si no tienen para gasolina, joder. Pero está haciendo una labor están haciendo una labor maravillosa. Buena, y él es aquí, y eso es lo que pasa al Oviedo. ¿Cómo es posible que el del Altay y el otro hagan diablures y veas este del Oviedo? Oye, pero chicos, si nosotros queremos jugar un poco, que es lo que tú dices todo. Entrenador de las categorías inferiores. Bueno, pero claro. Del Oviedo. Bueno. Con el Cadete B. Hay que ir poco a poco. Con el Cadete A. Bueno, hay que ir poco a poco y entonces que siga, porque en lealtad hasta el entrenador es del Oviedo. Bueno, hombre. porque estamos, eso está en el Oviedo, pero claro, ese chaval tiene la suerte, está un poco padrinadillo también, ¿no? Hizo muchos méritos todavía. Pasa que la gente, en el fútbol hay muchas trampillas. El señor Rozada, pues tiene una ventajilla sobre los demás, vamos a llevarlo, ya vamos. Y vamos, si ves al de Roberto, pues igual. Un niño que sin hacer nada coge una liga nacional, división de honor, que ahí de división de honor y donde hay que decir, oye, ¿dónde hay un entrenador que lo va siguiendo, que los hay? ¿Cuántos entrenadores se ven, que esos que ven, que están en el Covadonga, y del Covadonga pasa y va al Praviano, va al otro, y ese llega, esa gente no cuenta para nada, cuenta al amiguete. Mira, y yo a Rozada lo vi entrenar y es un chaval bien, que lo vive, él vive. Claro, y todos, tú ves a los que son contrarios, claro, y los demás no, los demás no. Tú el que entrena al estadio lo ves que no, ese no.
Pues a lo mejor ahí no sé. Que también, pero está diciendo Claro. que Javi Rozada también es un Está hombre bien, que está transmite bien. mucho. Sí, sí. Y tiene mucha fuerza. Pero ser Javi Rozada porque Pero tiene mucha fuerza. Vale, pues yo voy en contra de eso. Tiene Yo te mucha lo digo fuerza, tiene yo. mucha fuerza. Quiero acordarme de una cosa, hablando con respecto al Real Madrid y al presidente, con los fichajes y todo eso. Y tengo una anotación aquí, porque este era un jugador que a mí me encantaba, que el Real Madrid estaba bien con él, que era Di María. Di María, cuando ficharon a Vale... Usted sabe que los argentinos no son fáciles de Bueno, llevar. pero de toda mira, la vida, ¿no? pero mira, Di Pero María... bueno. Di María estaba cobrando 3,5 millones netos y el Madrid le ofreció 5, y cobraba Benzema cuando llegó bastante más. No te digo nada, Ronaldo y el Vale este. Si un jugador como Di María, que estaba dando el callo, que jugaba, que el equipo estaba fuerte, él era uno más dentro del 11, ¿no? Y va al presidente y le dice, oye, es que yo quiero cobrar un poco más. Pues el presidente ya le debe parecer mal, ya no le gustó. Y terminó echándolo para allá, porque daba el Manchester ahí no sé cuánto y lo largó. Y lo largó por el Vale, sí. Bueno, Bueno, yo no ese creo... Di María lo veo yo, lo tienes mañana. Jugar Di María ahora en no el está, Turón, no está muy y contento. no se sabe Pero si Di María ahora si mismo no merece o está no. precisamente Bueno, muy contento sí, tampoco bueno, en el Manchester, pues o en sea el que Madrid- Es un hombre polémico. no Pues en está el Madrid, en el precisamente muy Madrid era alegre. un gran jugador y en el bloque formaba parte de un gran jugador. Ha tocado usted el tema de un futbolista que ayer entiendo que fue excepcional, que fue Karim Benzema. ¿Le gustó a usted ayer? Es trabajador. Sí, sí, me gustó y me gustó y me gusta siempre Benzema, por eso es un jugador de la selección francesa. Lo que pasa que la gente, por ejemplo, cuando no marca, dice, oye, es que Benzema no marcó, lleva mucho tiempo sin meter goles, pero posiblemente Benzema cuando no marca los compañeros. Sí, ayer precisamente el gol de Cristiano. Ayer y otras veces. Es un jugador de equipo. Yo un poco triste eso. Sí. Mira, Bueno. mira, en lo que dice este chaval, mira, lo que dice este chaval desde habla, mira. La mejor plantilla sin una gran estrella, el PSG, ¿dónde está? PSG, que hay que recordar que va a jugar contra el Barcelona. Es. Es un poco mermado. Ya, El claro, primer van a partido. faltar esos dos toques. Abramovich, que no va a jugar. Así todo lo va a pasar, ¿vale? Porque en medio del campo, aunque no tenga esos dos, yo creo que lo va a pasar, porque tiene muy buenos jugadores, gente que trabaja muy bien. ¿Piensa usted que el Barça va a tener muchas dificultades? Llegues al Bayern y pasa lo mismo. El Bayern son todos gente que peleen, roben, que en vez de andar paseando por el campo, anda corriendo por el medio campo, atrás, arriba, abajo. Ves a aquel Ribéry, igual. Son gente que se parten los cojones, que tienen que luchar, pelear. ¿Quién influye ahí? Los entrenadores, coño, ¿a quién se viene a esto? Pero llegas al Madrid y que no, y hay que la figura, y no, es que no. Pero usted, ¿quién es el presidente? Dimítete lo tuyo, joder. Por cierto, hace Sí, muy sí. poco me decía usted que los ingleses había que repartir el dinero de la televisión como Sí. ellos y están todos fuera. En Están Europa, todos Bueno, fuera. ¿Qué tiene que ver el dinero Dígame usted, para que dígame. estén todos fuera? No, ¿qué tiene que ver el dinero con el fútbol a Sí, veces? con ¿Qué el tiene fútbol, que ver el nada, dinero con el fútbol, verdad? A mí me parece muy bien que estén fuera, ¿y qué? Trato de decirle que pedimos mucho dinero para la televisión y al final... No estaba mejor. Te quiero decir que el dinero hay que emplearlo bien, está claro, ¿no? claro, Pero que estos ingleses lo claro. tienen y que no lo están Bueno, empleando del todo bien. Lo tienen y no lo tienen, no tienen mucho. lo tienen muchos, No, hombre, muchos. tanto a mejor como tienen el Madrid o el Barcelona, igual no. Tanto como ellos algunos. Bueno, igual no. Tanto como ellos Pero algunos, se reparten sí. un dinero, no para gastarlo, ahí hay una figura o dos. No sé en lo que Y lo los están demás gastando, son sin pero figuras. no Bueno, sé lo que lo está gastando, pero esto es actualidad pura y dura, todos fuera. A mí me parece normal que estén fuera porque no tienen ninguna estrella ni hay nadie que digas tú, coño, nada. El Madrid tiene un montón de jugadores que tenéis que decir, oiga, no, de gente... Tú no viste ayer Cristiano Ronaldo mete el gol y parecía a Sofía Loren presumiendo. Pero qué cojones si no hiciste nada, tío. Sigue y mete otro y mete y trabaja. ¿Entiendes? A mí el único que veo que es diferente y que digo, este tío es un monstruo. Y es un poco triste, y algo que da pues cojones a él, que es el Messi. Mete más goles que los demás, los pases cuando los azaldos como el mejor extremo, el mejor medio del mundo, ponse de extremo y rinde ahí, rinde en todos los lados. Los demás, ni Cristiano Ronaldo, lo pones a jugar la pelota, igual la pisa, al revés. Entonces, para mí, nada más que una figura que lleve Messi, los demás, corrientes. Entonces, ¿qué hay que decir? Ustedes tienen que trabajar, como todos los ciudadanos. Para ser grandes equipos hay que trabajar. Y si no trabajas, apague y vamos. A otra eliminatoria, un partido durísimo, Tofi.
Atlético de Madrid, Real Madrid, que los atléticos están esperando con ganas. Un partido complicado porque ya te dije antes que yo no sé si os tienen la medida cogida, el Atleti, que os tienen miedo. Yo creo claro, que, los datos están ahí y el Real Madrid sí y tiene Ancelotti miedo, no es capaz de ganar mucho No. Y puede pasar el Atlético de Madrid, porque si el Real Madrid lo eliminan de la Copa de Europa y no queda campeón de Liga, no quedó campeón de Copa, Florentino, que este año lo iba a ganar todo, no sé cómo saldrá del Madrid, porque el otro día hay una cosa en el fútbol que no me gustó ayer y es complicado y mala cosa, que hubo gente que esperó a los jugadores del Madrid cuando llegaron al aeropuerto y cómo los pusieron a los coches, que se metían con ellos y zarandeándolos y vale el último resultado, ya sabes. Sí, vale unos forofos terribles. Si el Real Madrid al final no gana nada, no sé lo que va a pasar con la afición, Ataulfo, me comentaban estos días, además, sabes que el entrenador del Atlético, Simeone, al día siguiente de perder el partido contra el Real Madrid, la final de la Copa Europa, estaba al día siguiente en la Ciudad Deportiva viendo al Atlético de Madrid B. O sea que está viviendo el fútbol de forma absolutamente intensa. Claro. Es un hombre... Esos son entrenadores. Busca tú a alguno en la Ciudad Deportiva al día siguiente después de haber perdido una Champions. Yo no veo ninguno. A mí me encanta el que echaron ahora del Elche. Del Granada. El que estuvo en el Sevilla. Sí, el que estuvo en el Sevilla y en el Caparrós. Siempre entrena algún equipo de los de abajo. Un día a la semana entrena un equipo de los de abajo. Siempre. Esos son entrenadores que dan a los chavales vida para querer seguir allí. Llega el entrenador del primer equipo a entrenarnos a nosotros. Los guajes están... Señores, nos vamos. Despida usted, por favor. Despida usted, por favor. Vamos a hablar. Mira, sí, de los porteros. Sí. Yo no acabo de entender cómo uno juega una liga y otro juega a otro. No lo entiendo. Porque un portero puede estar en un momento mal y entonces fue cuando va a jugar él. Y eso no lo entiendo. Yo lo que no acabo de entender es cómo este hombre, Ataulfo, es un crack. Es un fenómeno. Que no sea el coordinador general, director de honor deportivo del Real Oviedo, me parece una injusticia por parte del presidente y de todos ellos. Nos echaron a borrar. Señores, nos vamos. La cita el próximo lunes, la hora la misma, a las 10:30. Recuerden que en la repetición estamos los martes a las 2:30. Muchísimas gracias, Tofi, por venir. Seguro que volveremos. Muy buenas noches. ¿Ha estado usted un poco guerrero en la primera parte? ¿Ha estado usted más relajado en la segunda? ¿Le gusta la guerra? ¿Le gusta la guerra? Está claro, le gusta la guerra. Es un placer estar aquí y hablar de fútbol que siempre... Ataulfo, muy buenas noches y te veremos en otro momento. Gracias, Carlos. Lo dicho, señores, el próximo lunes, 10:30.